Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Los hermanos le decimos. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerio Selim Central Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual. En esta oportunidad tenemos aquí al hermano Víctor Azurdia, que es el hermano anciano de esta congregación y pastor de una congregación también que está bajo la cobertura de este ministerio. En esta oportunidad estaremos hablando ya la última parte del alma orgullosa, que es a través de la vida de José. Y estábamos hablando de las tres clases de tratamiento que el Señor le da a un ministro, prácticamente la cárcel del cuerpo, la cárcel del alma y la cárcel del espíritu. Y ahora pues vamos a concluir este tema, vamos a tratar, ¿verdad, hermano? Porque se nos ha hecho un poquito largo. Sí. Y es porque tenemos mucho que tratar aquí, hay demasiadas cosas que quisiéramos hablar. Pero aquí vamos a estar hablando con respecto a la tercera cárcel, que sería la cárcel literal, la cárcel del espíritu. Y vemos de que antes de que José fuera llamado a ser gobernador, el segundo en mando de un país, Egipto, nos damos cuenta de que tuvo un trato específico, un trato de tal manera de que le quitaron hasta la última parte de orgullo que pudo haber tenido. Pero aquí estábamos hablando con el hermano de que hay muchos tratos para un ministro del Señor, y en este caso él fue llamado para ser un líder sobre todos sus hermanos. Imagínense, era el hermano menor y pasó a ser el líder de todos los mayores. Entonces aquí nos damos cuenta que es prácticamente un proceso celestial, porque dice la palabra del Señor que el que es menor aquí en la tierra es mayor allá en los cielos. Entonces aquí vamos a seguir tocando el tema y le pasamos los micrófonos al hermano Víctor Azurdia. Amén. Estuvimos hablando en el segmento anterior cómo José fue echado en la cárcel, que era donde nos habíamos quedado. Y es interesante ver de que Dios, dice la palabra, Dios estaba con él. Y es interesante ver que aquí dice de que Dios lo hizo a él prosperar en todo, aún dentro de la cárcel. Y entonces a veces nosotros nos preguntamos de que si Dios está tratando con nuestro orgullo, y el problema es de que la persona orgullosa no se da cuenta de que hay ese orgullo en ella. A veces hasta inconscientemente, porque en el caso de José, nació con él el orgullo, porque la mamá se sentía orgullosa que le había podido dar un hijo al esposo que le amaba, que había trabajado por ella tantos años y que al fin había podido tener un hijo, y era el orgullo de ella. Entonces vemos nosotros que José desde el vientre de su madre tuvo esa administración. Fue ministrado fuera del vientre de su madre también cuando le pusieron el nombre. Entonces, para él el orgullo nació con él. Tal vez él actuaba orgullosamente sin darse cuenta, y eso afectaba a sus hermanos. Tal vez él ni siquiera se daba cuenta de que como sus padres lo trataban, estaba empezando a causar odio en medio de sus hermanos. Entonces, había un plan de trabajo de Dios para con él, porque Dios lo iba a utilizar, así como nosotros. Dios tiene un plan específico en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios va a tratar con nuestro orgullo en la medida que nosotros tengamos esa área de orgullo que nos está afectando en nuestra vida. Entonces, si Dios lo ha puesto o ha estado en una situación difícil donde dice, Señor, sácame de esto, pero analicemos, ¿por qué estamos ahí? ¿No será que Dios está tratando en esa área de nuestra vida? Porque lo vemos en el caso de José. José dice que estaba en la cárcel, y es interesante ver de que dice, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los jefes de la cárcel. Entonces alguien pudiera decir, bueno, si Dios está conmigo en la cárcel, ¿por qué no me saca de la cárcel? Pero porque era un proceso que Dios estaba trabajando con él.
Amén. Aquí nos damos cuenta de que cuando el trato del Señor llega hasta el espíritu, es entonces cuando se da la limpieza total. Y vamos a leer Génesis 41:14. Faraón, por tanto, envió y llamó a José y le hizo salir corriendo del calabozo, y se afeitó y mudóse la ropa y vino a Faraón. Aquí nos damos cuenta de que una de las cosas muy importantes de tomar en cuenta es de que cuando un ministro empieza en la obra del Señor, siempre empieza a tener ciertas pruebas. Muchas veces las personas dicen, pero si el Señor me está llamando, ¿por qué me está pasando todo esto? Pero algo que yo decía en los segmentos pasados es de que para que nosotros hablemos y digamos que Jehová es mi sanador, tenemos que pasar por una enfermedad. Porque de lo contrario, nunca podríamos decir que Jehová es mi sanador si no pasamos por una enfermedad. Entonces, cuando decimos Jehová es mi proveedor, tenemos que pasar necesidad, ¿verdad? Tenemos necesidad de algo para decir que Jehová es nuestro proveedor. Pero en este caso, nos damos cuenta de que a José le están dando prácticamente la vida de toda su descendencia, ¿verdad? Todos sus hermanos, su padre, su madre, todos. Y lo están preparando de una manera tan espectacular que nos damos cuenta que le quitaron hasta la última parte de orgullo que pudo haber tenido. Y aquí en el set estábamos hablando con el hermano Víctor Azurdia, estábamos hablando que uno de los tratos para un ministro, como le decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, era a través de la dama, lana y fama. Y ese es un trato tremendo, también profundo, como para darnos a conocer qué clase de ministro es este, ¿verdad, hermano? Sí. Es interesante porque, bueno, y eso lo podemos ver cuando el pueblo de Israel empieza a tomar la conquista de Canaán, que es también figura de nuestra alma. Cómo se tuvieron que enfrentar contra esas tres situaciones. La fama, la dama y la lana. Entonces, que todo eso significa la fama, lo económico y el orgullo. Y vemos aquí en el área que nos toca hoy en día, que es el área del orgullo, a José, que dice, estaba yo leyendo en el Génesis 40, capítulo 1, dice que después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su rey, al rey de Egipto. Entonces veamos de que a José le tienen que enviar otras dos personas para que también estén tratando en su orgullo. Le están enviando a dos personas que ofendieron al rey. Entonces también hay situaciones, hay personas que uno dice, bueno, ¿por qué esta persona me está afectando a mí de esta manera? Pues ¿no será que están tratando con su orgullo? Posiblemente hasta un inconverso. Veámoslo en el caso de Jonás. Jonás iba huyendo del Señor, se metió a un barco, y ahí en ese barco había unas gentes paganas, y empezó a haber una gran tormenta y echaron suertes, y las suertes caían sobre Jonás, a tal punto de que vinieron estas gentes paganas y le dijeron, ¿y tú quién eres? Y él dijo, bueno, pues yo soy un hijo de Dios. O sea que muchas veces posiblemente hasta hay gente inconversa que nos puede decir, bueno, ¿y usted por qué está en esta situación? Si usted es un hijo de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿no será que el copero y el panadero llegaron ante José y le dijeron, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Nosotros porque ofendimos al rey, pero ¿y tú por qué estás aquí? No, porque me difamaron, que mis hermanos, y yo creo que ahí había un trato muy personal con José, a tal punto de que eso le estaba sirviendo para salir de esta última cárcel, que es la cárcel del espíritu. Amén. Ahí sí que el camino a la exaltación es a través de la humillación. Dice que cuando alguien se presentaba delante de Faraón era costumbre que lo afeitaran totalmente del cuerpo. El vello o cabello son figura de autoridad, por eso todo el que se presentaba ante él lo hacía con cero autoridad, para que se sobreentendiera que la única autoridad era él, Faraón. Esta cárcel es el lugar donde quitaron todo orgullo. A José esta cárcel fue literal para él, y entonces el Señor empezó a levantarlo y a cumplir todo lo que él había determinado según su tiempo y voluntad para todo un pueblo por medio de José, porque aquí nos damos cuenta de que a él le pusieron la autoridad de dar en esta congregación nosotros estamos acostumbrados que nos han enseñado que tenemos que diezmar, pero en esa tierra dice que le pedían el quinto de todo lo que la gente tenía.
y que sabemos que a la actualidad todavía hacen eso, algo que quedó establecido por medio de José. Quiere decir de que él dejó huella ahí en ese país, Egipto, porque sabemos de que a través de él fue que pasaron esos 7 años de abundancia y después los 7 años de escasez. Pero nos damos cuenta de que para que él funcionara como una persona bajo autoridad, tuvo que pasar un proceso. Pero sí, aquí quisiéramos que el hermano nos hablara un poquito más de cómo es que nosotros tenemos que llevar a cabo todo ese plan, ese proceso de parte del Señor, para que nosotros lleguemos a ser una autoridad delegada. Sí, es increíble porque fíjense que en el caso de José, él pudo interpretar el sueño del copero y el panadero, pero dice que tuvieron que pasar todavía 2 años más hasta que Faraón tuvo el sueño, como que Dios se hubiera olvidado de José. Pero todo eso estaba formando una figura de lo que Dios iba a hacer en su vida. Entonces, igual lo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto, estaban 400 años ahí en Egipto, pareciera como que Dios se había olvidado de ellos, pero empezó un trato muy especial con ellos. Y vemos de que el cruce del Mar Rojo, el cruce del Jordán, son obstáculos que impiden el avance del pueblo de Israel en figura para nosotros. Hay obstáculos que solo sobrenaturalmente por el poder de Dios los vamos a poder pasar. Entonces, vemos aquí de que uno de los primeros obstáculos del Hijo de Dios a cruzar es el Mar Rojo, que es el bautismo en agua. Pasando el bautismo en agua, tiene que pasar por otro proceso. Y vemos de que José, Dios le dice que circuncide a todos los varones. Es un proceso muy doloroso porque era cortarle el prepucio, cortarle la carne, y no iba a ser con bisturí, no iba a ser con cuchillos finos, sino que iban a ser con piedras de pedernal. Entonces, la operación que Dios hace en todo cristiano y en todo ministro va a ser una operación que la va a hacer el Espíritu Santo, porque veamos de que Josué es figura del Espíritu Santo. Entonces Dios le da indicaciones a Josué para que se haga cuchillos afilados para cortarles el prepucio a todos los varones. Entonces así lo mismo hoy el Espíritu Santo usa ministros delegados para empezar ese proceso de empezar a cortar la carne, todo lo que no le da la gloria a Dios, y ese es un proceso bien doloroso. Entonces yo creo de que para aquel ministro que se está forjando, acérquese a un ministro que tenga palabra revelada, que conozca acerca de la administración del alma, porque sabemos que entre más libre va a ser nuestra alma, más fácil nosotros vamos a poder ayudar a otro. Mi Señor Jesús dijo, ustedes quítense primero la viga que tienen en el ojo, entonces ya van a poder ir a quitar la paja en el ojo ajeno. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos una gran viga en nuestros ojos y queremos ir a quitar pajas en ojos ajenos. Amén. Como dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí nos damos cuenta que dice que cuando ya es palpable la sabiduría y prudencia de Dios en nosotros, es una señal que Dios nos ha tratado, de que manifiesta el fruto, no que todo esté concluido, pero que es el tiempo de Dios. De aquí en adelante vemos que es Dios el que empieza a levantar a José, ya no por sus propias fuerzas, sino que con las señales siguientes. Y aquí es algo bien interesante porque vamos a tocar cada figura de lo que aquí nos va a mostrar y de último vamos a dar una conclusión, porque sabemos de que hay una conclusión y hay un antídoto, que es el que nos está dando a conocer cuando ya pasamos la prueba. Dice que con anillo, le pusieron un anillo en la mano, dice que es figura del Espíritu Santo. Vestiduras de lino, figura de la cobertura, cree y acepta coberturas. Collar, figura de misericordia. ¿Qué podríamos hablar del anillo, hermano? Era lo que decíamos hace unos momentos, de que el pueblo de Israel, para recibir la llenura del Espíritu Santo, que era pasar por el río Jordán, tuvo que haber una operación
que era el circuncidarse, era el cortarle el prepucio, quitarle la carne. Y ahora la Biblia nos dice que la circuncisión ahora ya no es la exterior, la de la carne, sino que la verdadera circuncisión es la del corazón. Entonces, ¿cómo se hace esa circuncisión? Únicamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a empezar a obrar en nuestra vida para quitar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y si hay algo que el cristiano debe de anhelar ansiosamente, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios les había prometido al pueblo de Israel que al cruzar el río Jordán iban a empezar a tomar posesión de la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Así también nosotros, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, vamos a empezar a disfrutar de nuestra Canaán. Y ahora la Canaán de la que nos ofrece el Señor no es un lugar literal, sino que es un estado espiritual. Vamos a tener paz, vamos a tener gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar ya activo dentro de nosotros. Ya va a estar dando órdenes dentro de nosotros. Porque el bautismo del Espíritu Santo, mi Señor Jesús dijo que era necesario que Él se fuera, porque si Él no se iba, no venía el otro, que era el Espíritu Santo. Y era el Espíritu Santo el que nos iba a guiar a toda la verdad. Y no solo eso, sino que nos iba a dar poder. Amén. Y aquí hablamos del anillo. Entonces, lo siguiente sería vestiduras de lino, dice, figura de la cobertura, y cree, acepta coberturas. Ahí sí que como ministro del Señor tenemos que saber de que tenemos uno más alto de nosotros y es al que tenemos que rendirle cuentas. Como en este ministerio, aquí nos damos cuenta de que el pastor siempre delega a los ancianos, porque ya vieron que Santiago 5:16 dice que todo aquel que tenga una petición, una necesidad, venga a los ancianos para que oren por ustedes. Eso hablamos de delegación. ¿Y qué podríamos más hablar de coberturas, hermano? Bueno, veamos en el caso de una persona que mi Señor Jesús se admiró. Había un centurión llamado Cornelio que tenía un familiar enfermo. Le dice al Señor Jesús: yo soy hombre que estoy bajo autoridad. Y le digo a mi siervo, ve, y va, ven, y él viene. Y le dice, y yo reconozco tu autoridad, Señor Jesús. Lo único que tú tienes que hacer es decir la palabra. Y el Señor Jesús se maravilló, porque dijo, qué grande la fe de este hombre. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer autoridades, denota que nosotros tenemos fe. ¿Por qué? Porque posiblemente el pastor delegue un anciano para que vaya a orar por usted. Pero si usted tiene fe, cree en las coberturas, entonces Dios puede obrar allí en medio de esa cobertura que Dios está delegando para una función, para ir a orar, para liberación, para administración, cualquiera sea el caso. Ahí sí que no tendríamos nosotros aquella opción de decir, mándeme a cierta persona, porque no sería escogerlo, sino que es por delegación, ¿verdad, hermano? Sí, porque veamos el caso del otro Cornelio, donde él está orando y baja un ángel y le dice, manden a llamar a Pedro. Y yo creo que si Cornelio hubiera sabido de quién era Pedro, hubiera dicho, no, ángel, mándame a otro, mándame a Juan, que él se recostaba en el pecho del Señor, pero me estás mandando a un Pedro que corta orejas, me va a querer cortar a mí también las orejas. Pero no, él reconoció, bueno, ángel, si tú dices que es Pedro, pues que venga Pedro, vamos a llamarlo. Entonces, si hay delegación de parte de Dios, Dios va a respetar eso. Así como dice nuestro pastor, que cada ministro tiene su carisma, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Cada ministro tiene una especialidad de trabajo y es a través del Espíritu Santo. Ahí sí que nos damos cuenta de que muchas veces viene una persona, quiere ministrarnos, quiere orar por nosotros y siempre estamos buscando a alguien de mayor alto, a rango, y decimos, no, que ore esta persona por mí. Prácticamente como lo decía la palabra, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, decían Exacto. Algunos. Pero la verdad era de que uno mismo era el que los guiaba a los dos, era el Espíritu Santo. Y aquí nos damos cuenta que hay otra figura que habla del collar, figura de misericordia. ¿Qué podríamos hablar aquí, hermano? Bueno, fíjese que qué tremendo, porque era lo que decíamos,
en el segmento anterior, de que José, cuando ya había reconocido que sus hermanos habían llegado a pedir grano a Egipto, ¿cómo reaccionó él? Yo creo que una persona que no había sido trabajado en su alma hubiera dicho, así los quería encontrar, viniéndome a pedir. Hoy miran ante sus ojos que se está cumpliendo la profecía, que yo les dije que ustedes iban a venir a inclinarse ante mí. Entonces ahora, como así como ustedes me vendieron como esclavos, yo los voy a vender. No, fue totalmente lo opuesto. ¿Qué fue lo que empezó a hacer? Encubiertamente los empezó a ayudar. No se reveló de que él era el hermano de ellos, sino que les empezó a dar grano. Y ni les estaba cobrando por el grano, se los estaba regalando, los estaba ayudando. Yo creo que ahí se ve cómo un alma ya restaurada puede empezar a ayudar aún a aquellos que le procuraron hacer daño. Porque los hermanos de José, la mayoría de ellos no lo querían vivo, lo querían muerto. Y entonces, ¿qué calibre, qué nivel de ministro? Porque a pesar de que sus hermanos lo querían liquidar, lo querían matar, ¿cómo reaccionó él ante sus hermanos? Reaccionó con misericordia, porque Dios ya había trabajado con él en ese orgullo. Amén. Interesante, porque aquí nos damos cuenta que dice que José ya no decía póstrense, como el relato según su sueño a sus hermanos. Al contrario, después de levantarlo el Señor, era alguien más el que iba delante de él, quien daba la orden a todos los que debían postrarse ante él, pues era el segundo después de Faraón en todo Egipto. Y ahora, ya para terminar, le quisiéramos pedir al hermano que nos dé el antídoto. Bueno, yo leo aquí en Génesis 45:5 que José dice que llamó a sus hermanos y les dijo, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendiste en Egipto. ¿Cuál haber sido la impresión de ellos? José ahora va a querer matarnos. Pero fíjense que les dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Y dice que, sigue diciendo, no fuiste vosotros los que me enviaste a mí, sino que Dios. Mire qué interesante, hasta ahí comprendió él que todo lo que había sucedido era un trabajo de Dios para liberar el orgullo de su alma. Entonces, así también nosotros, si creemos que Dios nos ha tratado, nos ha metido en una cárcel, es importante retener ese fruto, esa experiencia que Dios nos ha dado a través de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que Josué hizo con sus hermanos? Actuó con ellos en un sentido de humildad. Ya no había el orgullo aquel de ser el hijo predilecto. Ya no había aquel sentir de que él era sobre sus hermanos. Al contrario, les dijo, miren, todo lo que sucedió, todo el mal que ustedes procuraron hacerme, era un plan que Dios estaba trabajando primeramente en mí y luego en ustedes para que todos fuéramos salvos. Qué gran experiencia. Amén. Entonces el antídoto para el orgullo es la humildad. El antídoto para el orgullo es la humildad, que se manifiesta en una sumisión voluntaria por conciencia propia que acepta plenamente su condición real en la vida. La humildad es una virtud que se derrama a los humildes, es parte del carácter de Dios, porque el castigo que merece la arrogancia es la humillación. El requisito previo para alcanzar la humildad es la humillación. El apóstol Pablo expresa a los filipenses lo siguiente, Filipenses 4:12, sé estar humillado y sé abundar. En toda cosa y entre todos los hombres he sido enseñado no solo a tener hartura, sino a sufrir hambre, no solo a tener abundancia, sino a padecer necesidad. El temor reverente a nuestro Dios derrama sabiduría en nosotros, y quien tiene sabiduría de lo alto es orgulloso y es humilde. El temor de Jehová, ahí sí que elecciona en sabiduría, y a la honra precede la humildad. Nuestra vida es llena de bendición si somos humildes.
el premio de la humildad y del temor de Jehová son la riqueza y la honra y la vida. No sé si a usted le gustaría agregar algo más, hermano, ya que nos quedan unos cuantos minutitos y ya hemos prácticamente terminado el tema, ¿verdad?, del orgullo. Sí, bueno, yo creo de que si a alguien que nos está viendo siente que esa área le está afectando, busque administración, busque consejería. Muchas veces dice, pero yo no estoy endemoniado. No necesariamente tiene que serlo, porque el orgullo, dijimos, como en el caso de José, nació con él. Él se sintió que era el hijo más amado de su padre. Posiblemente hay alguna persona que haber sido un hijo único o era el único hijo varón en el hogar y eso le afectó sin él darse cuenta. Se pudo haber distanciado de sus hermanos o de sus hermanas porque él era el hijo único, tenía un trato muy especial con sus padres y eso le afectó en toda su vida. Pero ahora podemos ver de que así como José, a través de las cárceles que él vivió, recapacitó y él fue el que fue a buscar a sus hermanos, porque les dijo, tráiganme a sus hermanos, tráiganme a Benjamín. Entonces vemos nosotros, y mandó llamar aún a su padre, le dijo, traigan a mi padre, lo quiero ver. ¿Por qué? Porque el que había sido ministrado en esa área de orgullo ya no quería venganza, ya no quería, como venía la profecía que decía que ellos iban a apostar ante él, y él no lo hizo así, sino que él trató con mansedumbre, con misericordia, porque él había experimentado eso en carne propia, cómo Dios le había tratado esa área del orgullo. Amén. Y este es nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerio Selim Central Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual. Estamos ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. Llámanos y reporta tu necesidad, reporta lo que el Señor ha hecho a través de este segmento y reporta qué es lo que el Señor tiene para tu vida, qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y pues aquí te queremos hacer la invitación para nuestro último segmento, que es el área de la angustia y la aflicción, que sería en el próximo segmento. Dios te bendiga ricamente. Dios les bendiga. Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Los hermanos lo decimos. Toda nación